Muy buenos días, profesora Alicia Picasso y compañeros presentes. En esta oportunidad, el grupo número 4 tiene el agrado de presentarles la monografía de Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco. En esta oportunidad, los integrantes del grupo número 4 son Dayana Nicole Basilio Terán, Flores Gutiérrez, Ana Carolina, Gutiérrez Cundia, Emilia Alexandra, Quiros González, Carlos David, Reyes Jaramillo, Ana Marcela y Rodrigo Sobregoso, Gabriela Lucía. Sin nada más que añadirles, espero que nuestra presentación sea de su agrado. En su libro Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco nos plantea su punto de vista con respecto al entretenimiento y el rol que cumple en nuestra sociedad. Podemos ver cómo tiene una apreciación hacia lo artístico y piensa que el entretenimiento debería aspirar a ser de un alto nivel intelectual. Sin embargo, vemos cómo esto se ve deformado gracias a la cultura de masas. Humberto Eco nos dice que el arte requiere un proceso de pensamiento previo antes de consumirlo. En cambio, los productos de entretenimiento hechos para las masas, no requieren este proceso de pensamiento ni de análisis, ya que no hay una emoción real atrás de esto, es solo un producto. Es así también como Humberto Eco plantea que existen tres categorías del entretenimiento que consumimos. La cultura de masas, que es el reciclaje una y otra vez de los mismos personajes y las mismas historias, y que no buscan transmitirnos un mensaje, solo buscan entretener nuestra mente. Luego está la cultura media, que es un concepto bastante amplio que puede englobar un producto inicialmente destinado hacia las masas, pero que tiene dentro de todo un poco de valor intelectual, y también un producto que pretende ser culto, pero en realidad tiene muchos componentes de un producto destinado para las masas. Y finalmente nos habla de la cultura alta, que vendría a ser el arte, que él interpreta como todo aquello que transmite una emoción humana real y necesita una interpretación más profunda. Tenemos la estructura de mal gusto. Como primer punto, la cultura de masas. Muchas veces creemos consumir cosas nuevas, pero en realidad son cosas ya antiguas que ya han sido adaptadas y simplificadas. Esta ilusión de novedad está relacionada con el kitsch, un estilo que privilegia lo bonito, lo familiar y lo emocionalmente cómodo, alejando así el público a tener un pensamiento crítico. Como menciona Humberto Eco, muchas personas creen disfrutar algo novedoso, cuando en realidad consumen versiones repetidas y simplificadas. Las industrias culturales lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque venden productos reconocibles y seguros para así asegurar el éxito comercial, aunque eso signifique frenar la creatividad de uno mismo. Eso también tiene un efecto psicológico. Muchas personas prefieren lo predecible como una forma de refugio ante los cambios y tensiones sociales. Así, el kitsch se convierte en una estrategia que satisface superficialmente, pero que impide una verdadera reflexión crítica sobre la cultura. Por otro lado, existe un punto medio entre la alta cultura y la cultura popular, llamado midcult. Aquí se mezclan los elementos intelectuales con formatos más accesibles. Eco explica que en la sociedad de masas hay una constante interacción entre descubrimiento, consumo y divulgación. Esto permite que más personas se accedan a contenidos culturales, lo cual es positivo. Sin embargo, al simplificar obras complejas, se corre el riesgo de perder profundidad y reducir la capacidad de reflexión del público. Finalmente, en cuanto a la estructura del mensaje poético, a diferencia del lenguaje común, el lenguaje poético se enfoca en cómo se dice y en qué se dice. Este usa la ambigüedad, la forma y la estética para generar múltiples interpretaciones.
Eco señala que el mensaje poético, la forma del lenguaje, es tan importante como el contenido. Esto permite que la poesía sea más libre, más rica en emociones y que cada lector encuentre su significado, su propia interpretación, haciendo que su experiencia estética sea más profunda. Eco menciona que el examen de Steve y de los personajes que a su alrededor se mueven nos han permitido darnos cuenta de la existencia de una tipología característica bien definida y fundada en estereotipos precisos. Desde nuestra perspectiva, opinamos que Steve, el personaje ejemplo en la narrativa de Eco, no es un personaje único, especial o simplemente original, sino que es únicamente la representación de una clase de personaje anteriormente ya establecido, y está sujeto a un entorno que acata una estructura definida. Esto no le quita mérito en la narrativa, pero deja de interpretarse como un producto cultural. Al asumir esto, entendemos que el carácter carga con un peso simbólico, como conflictos, anhelos, deseos, tensiones que han sido encasillados en formatos narrativos anteriores. Por esto mismo creemos que independientemente del formato en el que se publique una historia, estas mismas pueden llegar a tener un alto impacto dependiendo de quienes las vean, las consuman. En este caso podrían ser las personas con vivencias o patrones ideológicos similares con los cuales se pueden llegar a identificar, que a su vez también introducen formas estilísticas originales que no solo aportan al arte visual y narrativo, sino que también influyen en los ámbitos culturales y la sensibilidad estética del lector. Dicho esto, los cómics no solamente son una fuente de entretenimiento, sino que también pueden ayudar a educar la mirada y proponer nuevas formas de representación, alternando la manera en cómo se percibe y narra un contexto. Por otra parte, la crítica según la ideología de Eco plantea que tanto la forma de género como las condiciones industriales influyen en la creación y recepción de las obras. ¿Por qué se dice? Bueno, la estructura del género guía, pero también a su vez limita la interpretación del lector. También las condiciones industriales encasillan a los mismos autores en formatos y públicos específicos, probando que tanto el autor como el lector no son completamente libres y que ambos están siendo moldeados por estructuras externas. Entre la problemática estética y una problemática ideológica se presentan dos cuestiones. Una sobre la determinación ejercida sobre el lector por la característica estructural sintáctica del género, y la otra a propósito de las determinaciones ejercidas sobre el autor por las contingencias industriales, que imponen una especial distribución parcelaria del producto. Asimismo, concordamos con la postura de Eco, que nos incentiva a rechazar las visiones simplistas del arte popular, como no se trata de desestimar este tipo de expresión como subproducto cultural, ni tampoco ponerlo como en un pedestal como ambiente de libertad total, sino que cada uno identifique la estructura que lo forma, los intereses de por medio, cómo los autores y los lectores se relacionan con estas mismas. Abarcando un tema más enfocado en la perspectiva de la literatura, el uso práctico del personaje no es solo quien refleja la libertad del autor para decidir si priorizar o no su originalidad, sino que, como señala Umberto Eco en estas citas, implica recurrir a un repertorio literario colectivo para extraer situaciones que reflejan la memoria del público. Esto genera una tensión. Por un lado, puede ser criticado por ser monótono y por el otro es aprobado por la familiaridad que está generando al lector. Sin embargo, esto también está exponiendo el bloqueo de escritor que limita la capacidad del personaje para destacar. Como se afirma en este ensayo, la tipicidad, lejos de limitar la creatividad, está ofreciendo una base sobre la cual el autor puede innovar y conectar con el público. No obstante, reconocemos que el abuso de su utilidad puede conducir a la pérdida de autenticidad, especialmente cuando el escritor se refugia exclusivamente en referentes literarios sin priorizar sus propias vivencias. Esta tendencia, como advierte Eco, es característica de los periodos alejandrinos y decadentes, donde se debilita la vitalidad de la obra, puesto que la literatura se está alimentando de sí misma y no de la vida o inspiración propia del autor, lo que en consecuencia puede derivar a obras que carecen de profundidad. Sin embargo, consideramos que este riesgo es inherente al uso inconsciente de los tópicos, por lo que el verdadero desafío para el autor contemporáneo es emplear estos recursos de manera crítica y consciente,
Desde nuestra postura, defendemos que la tipicidad debe ser comprendida como una categoría netamente metodológica y no como un simple patrón que busca un éxito asegurado. Esto significa que su valor reside en la capacidad de analizar, interpretar y transformar experiencias para crear obras que expresan tanto su tradición como la modernidad. En la era actual, el escritor tiene la oportunidad de mantener un equilibrio entre la innovación y el respeto por el repertorio cultural. Así la tipicidad se convierte en un puente entre el presente y el pasado, permitiendo que la literatura evolucione sin perder su conexión con la colectividad artística. Finalmente, afirmamos que la tipicidad, lejos de ser un obstáculo, es un espacio donde el autor puede identificarse creativamente y conectar con su contexto social y cultural. De este modo se debe emplear los tópicos como un recurso crítico que enriquezca la producción artística sin sacrificar la autenticidad y así preservar la vitalidad de la obra, asegurando su relevancia y capacidad de impacto en el lector. Siguiendo con la exposición, quien les habla, Emilia Alexandra Gutiérrez Cundia, les va a compartir Héroes Humanos, la idealización del personaje. En esta oportunidad, Humberto Eco nos plantea desde 3 capítulos diferentes el cómo hasta cierto punto perdemos o hacemos perder la humanidad a un montón de personajes célebres o conocidos como Superman, los héroes, incluso hasta las mismas personas que en la actualidad nosotros admiramos. En el capítulo El mito de Superman aborda el tema de la idealización de los personajes y en qué momento aquellos pierden su humanidad. Todos somos audaces, todos somos rápidos, todos somos ágiles. Pero ¿en qué momento perdemos o simplemente nosotros les arrebatamos esa humanidad que tienen dichas personas? Siguen siendo personas humanas, siguen teniendo defectos, siguen teniendo todo lo que nosotros también tenemos. Pero ¿en qué momento dejan de ser humanos para convertirse en héroes? En la intriga y consumo del personaje aborda los temas de cómo los autores tienen la capacidad de simplemente seguir extendiendo una historia. A veces la historia comienza con un personaje y al final de la secuela o de la saga terminas dándote cuenta que estás viendo películas que abordan la vida de su hijo, ya no del personaje principal. El cómo se extienden historias o el cómo se pierde la relación de buenas tramas, de buen contenido, genera el cómo actualmente se consume o se lee, se visualiza un montón de cosas que suelen ser la secuela de la secuela de la secuela, mas nunca hemos visto un contenido original. En el mundo de Charlie Brown aborda lo que yo previamente he mencionado, el cómo de una manera tan curiosa y tan exacta te demuestran que todas las protagonistas son aquellos que llevan nombres y apellidos, lo que genera que sea algo tan, no sé cómo mencionarlo, tan esperado, algo que tú dices, ay, los personajes siempre van a ser Charlie Brown, Peter Parker, Miles Morales, siempre, pero siempre son mencionados con sus nombres y apellidos. ¿Por qué? Simple, porque eso les da la esencia. El nombre y apellido no solo remarca qué clase de personajes son, sino su importancia dentro de su mundo. A través de estas 3 citas, Humberto Eco ha planteado la postura de cómo debemos de dejar de idealizar a las personas, dejar de verlos como héroes, como estrellas, como famosos, y verlos como verdaderamente lo son, humanos. Bien, continuando con lo que decía Humberto Eco en su libro Apocalípticos e Integrados, esta vez en la parte sobre apuntes sobre la televisión, Eco mencionaba algo y lo dejaba muy en claro. La televisión no es un género, es un servicio. Esto quiere decir que la televisión no ofrecía y nunca ofrecerá un solo tipo de contenido, sino que ofrece diversos campos, desde lo informativo, entretenimiento, deportivo, etc. Pero acá lo importante es cómo esta televisión puede moldear y modificar los mensajes según el gusto de las personas, o incluso llegando a modificar el propio gusto de las personas que consumen la parrilla de programación que estos canales ofrecen. Por ejemplo, en un evento deportivo, aunque lo que ocurre efectivamente sea real, es la televisión la que moldea y modifica todo lo que está a su alrededor, poniendo un narrador, un comentarista, un reportero, un periodista, etcétera, de tal manera de que efectivamente pase de ser de un simple evento deportivo que se transmite a un programa deportivo que está transmitiendo un partido. Además, podemos mencionar que como tal la televisión
si bien ha estado evolucionando, se sigue midiendo con la misma vara que se mide hace varios años, y esta es simplemente el rating. Es por eso que Eco critica bastante este punto, porque el rating como tal es la vara de medida oficial de la televisión y no dejará de serlo, porque incluso mudándose a otras plataformas, ya sea de streaming o plataformas digitales, como incluso puede ver bastantes parrillas de programación en YouTube de canales oficiales que antes solo se transmitían exclusivamente por televisión, la vara de medida sigue siendo la misma, ya que el rating es el que moldea la decisión de estos empresarios, si financiar el programa o simplemente dejarlo de financiar para que no se vuelva a producir nunca más, ya que si el rating es bajo, el programa simplemente es un fracaso. Es por ello que en esta parte podemos concluir que muchas veces la televisión no responde a lo que el público quiere, sino que hay veces que incluso te impone contenidos, influyendo así en lo que consumimos y beneficiándose comercialmente como un medio que básicamente puede moldear lo que en la televisión podemos mirar. Para finalizar, nuestras conclusiones. Para empezar, hemos llegado a la conclusión de que es urgente en nuestra coyuntura actual recuperar la visión crítica con respecto a lo que consumimos, con respecto a qué es lo que consumimos, porque vivimos en la actualidad como usuarios constantes de las redes sociales, y en estos medios hay un algoritmo que selecciona lo que vemos, y si es que dejamos que el algoritmo nos presente el contenido y nosotros no seleccionar si queremos ver esto o en realidad no, entonces nos estaríamos convirtiendo en espectadores pasivos y esto anularía nuestro juicio. También llegamos a la conclusión de que nos volvemos espectadores pasivos cuando vemos una historia, leemos un libro, vemos una película, que es la misma historia pasando una y otra vez. Esto lo vemos en ejemplos como en las novelas, que son la misma historia pero con distintos personajes, distintos actores, salió en un año distinto la novela, pero es básicamente lo mismo. Ahora, cada vez que elegimos conscientemente ver algo que ya hemos visto antes, porque se nos hace más cómodo, estamos siendo espectadores pasivos. Es así como también afirmamos que es muy importante ser crítico con respecto a lo que consumes, porque esto moldea quién eres, moldea tus hábitos y tus gustos, incluso tus ideas. Y ya por último, para retomar el punto con el cual se inició esta disertación, queremos decir que la cultura de masas, lo que se nos presenta en el libro de Eco como la cultura de masas, es lo opuesto al arte, ya que no transmite nada y tampoco requiere un proceso intelectual largo para comprenderlo. A continuación, nuestras referencias bibliográficas, que es el libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Muchas gracias.